Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Hoy estaré dando ideas para centro de mesa con cosas que tenemos en casa, algo muy sencillo y útil que podemos trabajarlo. Espero les gusten las ideas que traigo y puedan hacerlos en su manera, como a ti te gusta, en los colores. Estoy utilizando los colores muy tradicionales, ya que si no tienen cómo comprar las cosas, podemos combinarlos de esta manera. Estaré explicando el paso a paso de cada uno. Espero que cada uno de los aportes que dejo aquí, alguno de ustedes puedan realizar en sus casas. Por lo menos en este, ubiqué bolitas de icopor, que parece nieve, así pequeñitas. Estas se utilizan mucho en las fiestas y queda de esta manera. A mí me encantó este resultado, como se ve de bonita. Y aquí está la otra idea, que dentro están unas ovejitas que podemos decorarlo, bien sea con vela grande o con una vela pequeña, así, o esta más chiquita, de esta manera. Estos son los materiales que vamos a estar usando. Primero empiezo por la parte más importante. Estaré ocupando este jarrón de vidrio. También estaré ocupando este, es muy bonita, así grande. Voy a estar utilizando estas piñitas. También estaré utilizando esta vela y también una vela artificial. Voy a estar utilizando también cuerdas de yute, cabuya, como tú más la conozcas, y este que es más delgadito. Voy a estar utilizando estos animalitos para decoración. También estaré utilizando estas perlas, guirnalda verde, guirnalda roja y guirnalda blanca. También voy a estar utilizando estas ramas. También estaré utilizando estas bolitas de icopor, son así. Estaré utilizando esa, y pistola para silicón caliente y una barra de silicona. Primero vamos a trabajar en este. Estaré dejando dos ideas para este. La primera, estaremos rellenando aquí esta guirnalda, algo sencillo quizás, y acá adentro vamos a estar ubicando por los lados las piñas, de esta manera, así. Luego vamos a ubicar esto, estas ramitas, no puede faltar. Y acá adentro vamos a ubicar estos animalitos. Ustedes pueden hacer con el material que tengan en casa. Así sería la primera idea en este. Ahora, si quieren poner esta guirnalda, la ubican acá abajo y la ponen aquí, o si no la dejan así solita, también queda muy bonita. Este sería como para poner en el comedor. Ahora paso a indicar la otra opción en este mismo estilo. Ahora vamos con la otra idea en el mismo bote, pero estaré ubicando estas bolitas de icopor, es así pequeñita. Voy a estar ubicando allá adentro para que se vea como nieve.
solamente con las piñitas, así. O si no, también ubicamos los animalitos acá adentro. Esta sería la otra opción. Y esta guirnalda lo podemos ubicarlo por acá abajo. Esta sería la otra opción. Ahora le voy a explicar la tercera. Aquí también le podemos acompañar con una piña o 2 piñas. Así. Algo sencillo. Y también queda muy bonita. Así podemos jugar en casa. Si no tienen otras cosas como para decorar, ustedes pueden inventar de esta manera. Así también queda muy bonita. Entonces así es como queda esta otra idea. Ahora pasamos a hacer en el otro bote. Ahora vamos a trabajar en este bote. Voy a estar ubicando esta guirnalda aquí alrededor, o si no aquí en el centro. Vamos a poner un poquito de silicona. Ya queda de esta manera. Ahora vamos a ubicar estas perlas. Y allá adentro ubicamos esta vela. Queda de esta manera. Esta es la otra opción. ¿Ya cómo se ve bonita? Ahora paso a explicar de la otra manera. Ahora vamos a estar sujetando esta cuerda por acá alrededor. Vamos a ponerlo. Vamos a apretar bastante. Le voy a estar ubicando un poquito de silicona caliente para que quede muy bien sujeto ahí. Queda de esta manera. Ahora voy a estar sujetando estas piñas con la cuerda de yute o con este. A esta piña la vamos a sujetar de esta manera. Ahora voy a estar sujetando aquí alrededor. Y se ve también elegante. Todas estas opciones ustedes lo pueden cambiar en la casa. Si no quieren así, hacen de otra manera. Hemos llegado al final. Espero les haya gustado de todas las ideas. Podemos combinar con velas, con animalitos, con las guirnaldas, con las piñas. Así que estaremos viendo en un próximo video.